tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a tratar una vez más el tema de las extorsiones y cómo la delincuencia y la criminalidad sigue atacando sin discriminación alguna. Esta vez vamos a conversar con el doctor José Rueda. Él es decano del Colegio Odontológico de Lima, porque evidentemente pues las extorsiones no se detienen y esta vez está golpeando también al sector de la salud. Desde el Colegio Odontológico, ¿qué es lo que están reportando hasta el momento? Bueno, primero agradecerte por la oportunidad de la entrevista. Lo que debo manifestar y mencionar, la alta incidencia de esta ola de criminalidad, de esta lacra social que se da a través de las extorsiones, a través del sicariato y de la ciberdelincuencia que también ha entrado a tallar en estos sectores. Permanentemente, todos los días en nuestro país están muriendo peruanos a través de lo que mencionaba del sicariato, y que nosotros hacemos un llamado a la reflexión y exhortamos a las autoridades de turno que tomen las medidas necesarias para combatir este flagelo que perjudica a todos los peruanos. ¿Qué está pasando con los dentistas, los odontólogos de nuestro país propiamente en ese sector? Desgraciadamente, desde el año 2022, 2023, la curva 2024-2025 ha ido aumentando ostensiblemente el nivel de extorsión de cirujanos dentistas que hacen su actividad diaria a través de sus consultorios y sus clínicas. ¿En qué porcentaje? Estamos hablando, mira, este año ya estamos hablando más de 10 a 14 casos que solamente hemos tenido acceso como colegio profesional. Porque tener en cuenta de que muchos extorsionados recurren de manera directa con la policía, pero que también hay la otra data que no se conoce, que son los muchos cirujanos dentistas que ya están pagando cupos de extorsión a través a estos delincuentes, y que recién nosotros nos damos cuenta porque posiblemente ya les pusieron una granada, una dinamita, los balearon, y que eso genera preocupación y esa data no se conoce. O sea, 10 a 14 médicos odontólogos que en estos momentos están siendo extorsionados. Que han sido extorsionados en su momento y que desgraciadamente posiblemente este número acreciente si es que el gobierno y las autoridades, y en este caso la Policía Nacional, a pesar de los esfuerzos que ellos están haciendo, no pueden cubrir todo este nivel de extorsiones que no solamente a los profesionales de la salud, sino a muchos dentistas de a pie, porque, vuelvo a mencionar, los microbuseros, los mototaxistas, las panaderías, todos están siendo extorsionados. Permítame, ¿cuánto ha aumentado? ¿Cuánto se ha duplicado, triplicado quizás en comparación con el año anterior? Se ha triplicado tranquilamente en comparaciones del año 22 y 23, ya este 24 y 25, el tema de las extorsiones a profesionales de la salud ha ido en aumento, desgraciadamente. Correcto, y sin embargo, pues, aunque la policía hace esfuerzos denodados, como decía usted, por luchar contra este flagelo, lo que hemos detectado también ya hace algunos meses atrás en nuestros informes es que es muy sencillo poder vulnerar, hackear algunas bases de datos, no solamente de los médicos, sino de cualquier institución, incluso pública, pero puntualmente con los médicos lo que está pasando en las últimas semanas son ataques directos, ataques cibernéticos. ¿Qué está pasando con el Colegio Odontológico? ¿Cuántos ataques están sufriendo, quizás a la semana, al mes? Bueno, en el caso de este también ataque de la ciberdelincuencia, nuestro colegio profesional cada cierto tiempo intentan o tratan de vulnerar nuestra información o nuestras bases de datos. ¿Qué frecuencia? Por lo menos al año o al mes, una vez al mes o cada 2 meses, en la cual ellos buscan acceder a esta información de la base de datos. ¿Para qué? Ellos qué logran al tener la base de datos. Obviamente el nombre completo, su teléfono, dirección, no solamente de su casa, sino de sus consultorios, y otra información sensible que desgraciadamente le sirve al delincuente. En ese contexto es que nuestro colegio profesional, en este caso el Colegio Odontológico de Lima, permanentemente está haciendo actividades preventivas para tener en custodia la base de datos de nuestros profesionales y que no tengan este problema. Desgraciadamente, sí está sucediendo en muchas instituciones públicas y privadas para que estos delincuentes puedan tener esta información. Por supuesto que sí, pero ¿de cuántos médicos estamos hablando, médicos odontólogos, que están ahora pues vulnerables o al acecho de los ciberdelincuentes? Así es, en este caso de nuestro colegio profesional estamos hablando de más de 30.000 cirujanos dentistas que nosotros tenemos
en resguardo su información, en este caso de manera segura, porque nosotros tenemos los canales necesarios para que esta información no sea vulnerada. Y entiendo que ustedes pues tienen ingenieros, técnicos que están intentando pues o constantemente proteger la base de datos de ustedes. Correcto, ellos cada cierto tiempo nos informan de estos intentos de vulneración y que ellos dentro ya de su escenario técnico lo pueden contrarrestar, pero que eso solamente, imagínate, sucede en nuestro colegio profesional. Los hackers actúan a todo nivel. Hablábamos hace un momento de la RENIEC, otras instituciones que sí son vulneradas y que esta información lo encontramos en Telegram, lo encontramos en el centro de Lima y que ahí es donde nosotros hacemos un llamado y exhortamos a nuestras autoridades que esta información de cada usuario, que es información privada, no pueden tener acceso a estos delincuentes. Correcto. Además sabemos pues que sí se ha logrado vulnerar en los últimos días y semanas la base de datos de los médicos como tal. ¿De dónde se habría filtrado esta información y cómo lo habrían conseguido? Bueno, la información que hemos logrado ha sido a través de lo que ha pasado en televisión o en la prensa o en las redes sociales, de que posiblemente un grupo de profesionales han tenido o han sido vulnerados sus bases de datos y que en este caso lo que nosotros consideramos es que se tienen que tener los filtros necesarios para tener la custodia de la información de los profesionales. Por eso le pregunto, ¿han sido vulnerados estos sistemas? Bueno, hasta donde tenemos conocimiento es lo que ha salido en televisión, que posiblemente han sido vulnerados, pero que también ha salido en la información de la televisión de que algunos, en este caso médicos, han sostenido que han comenzado a recibir información de solicitud de informaciones y de extorsiones en este caso, y ellos no saben cómo han tenido acceso a esta información. La posibilidad es que posiblemente hayan sido accesados de la base de datos de su institución. Vuelvo y le pregunto entonces, los médicos que han sido extorsionados o atacados por los extorsionadores, ¿han sido atacados con información que estaba únicamente en la base de datos del colegio médico? Bueno, en este caso los profesionales de la salud, hablo por los cirujanos dentistas, no solamente tienen su base de datos en su colegio profesional. Nosotros también trabajamos para el Seguro Social, trabajamos para el Ministerio de Salud o en cualquier otra institución. Bajo esa posibilidad y ese escenario, la filtración de la información es variopinta. No solamente decir de que se vulneró su colegio profesional, pueden haber sido accesados por otras vías o de otras instituciones donde trabaje este profesional. Por eso, se ha estado extorsionando a los médicos con información que está únicamente en la base de datos de salud. Hay esa posibilidad porque esa información se ha salido de la información que han accedido del Seguro Social. Y como te dije, hay la posibilidad y el escenario de que esta información haya salido de diversas instituciones que sí ya se conoce que han sido vulneradas estas bases de datos. ¿Y cómo los han extorsionado entonces? Porque decía usted que incluso han recibido una llamada grupal, han logrado hackear una cuenta de WhatsApp, un grupo de WhatsApp, ¿es así? Sí, no, claro. En este caso, la información que se dan a hackers de grupos de WhatsApp, permanentemente los hackers tienen esa posibilidad y ese escenario de meterse a grupos privados de WhatsApp, sacar la información y así como entraron, se salen, pero ya tienen la información de estos profesionales, de estos grupos privados de profesionales de la salud. Correcto. Pero en esa llamada, ¿qué es lo que se les ha pedido? ¿Cómo es que han logrado entrar a ellos? Bueno, ya estamos hablando de un tema de hackeo, ¿no? El hacker profesional tiene esa capacidad y esa posibilidad de entrar a una base de datos por un sinnúmero de herramientas cibernéticas para acceder a tu información, no solamente a través de tu WhatsApp, sino a través de tu teléfono, a través de tu correo electrónico, a través de tu página web, a través de tu misma línea de teléfonos, y que en ese contexto, desgraciadamente, estos malos profesionales, estos malos hackers, ese es su modus operandi, ver cómo tienen esa posibilidad de meterte a la información personal de cada individuo y tienen un sinnúmero de posibilidades de hacerlo. Correcto. Y evidentemente pues hay casos para contar. Me decía usted que hay un médico que incluso ha sido atacado en los últimos días, básicamente. ¿Cómo está él? ¿De dónde pasó esto? Esto aproximadamente pasó un mes. Fue un cirujano dentista que en su consulta privada particular, en su consultorio,
porque él tiene las imágenes que han estado saliendo que salió en su consultorio como evidencia para la policía. Él le abrió la puerta supuestamente a un paciente. El paciente hubo un recorrido hasta el segundo piso donde está su consultorio, y en su consultorio es donde fue desgraciadamente baleado. Obviamente lo más seguro es que buscaban su muerte, pero que ahora actualmente este gobierno interino del presidente Gerí tiene que tomar acciones posiblemente mucho más radicales y verticales para poder parar esta ola de criminalidad que afecta todos los días a los peruanos y donde vemos todos los días en televisión, desgraciadamente, que los peruanos están muriendo. Lo cierto es que los operativos de la policía y la caída de bandas se ha multiplicado, y eso lo hemos comprobado, pero parece que nada ha cambiado, porque las extorsiones continúan. Por eso quisiera preguntarle, ¿en qué distritos sigue todavía latente las extorsiones? ¿Han aumentado quizás, a pesar de todo lo que estamos diciendo, de que la policía hace esfuerzos? ¿Dónde están los distritos o las zonas más vulnerables? Bueno, son por sobre todo los distritos de las zonas periféricas de Lima. Estamos hablando San Juan del Lurigancho, ayer mataron a uno por Chaclacayo, la zona de Ate. ¿Médico odontólogo? No, en este caso fue uno de un microvisero, pero hablemos por favor del sector de salud. En el caso de salud estamos hablando de Ate, San Juan del Lurigancho, Comas, Caraballo, por sobre todo las zonas más periféricas de Lima, donde desgraciadamente por el grado poblacional de presencia de personas y de consultorios dentales, es un nicho de mercado para los criminales para poder acceder a su información, y por sobre todo comenzar a extorsionarlos, desgraciadamente, y en algunos casos se llegan a completar ese proceso de la extorsión, y algunos terminan pagando extorsiones, otros terminan denunciando, a otros les terminan, como se dice, poniéndole sus granadas, amedrentando, los dinamitas, balas. Es un tema de nunca acabar y la sensación de inseguridad es preocupante. ¿Cuáles son las zonas más críticas? Era mi pregunta. ¿Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, Lima Centro? Bueno, en este caso es Lima Sur, Lima Norte, Lima Este. ¿En ese orden? Así es. En este caso es Lima Norte. ¿Hay alguna banda criminal que esté repitiéndose en varios de estos casos que ustedes han registrado? Bueno, de la información que nosotros manejamos y que conversamos en su momento con la policía, es que del 100% de las extorsiones, el 80% es de bandas locales de la zona, que su modus operandi es ir a todos los negocios de la zona, no solamente dentistas, sino ferreterías, panaderías, y hacen un masivo de extorsión. De ese 100% que ellos mandan de mensajes, el 90% es el que termina respondiendo ante la amenaza, y obviamente ahí es donde el extorsionador, ese 10% que capta, procede a su modus operandi. Correcto. Pero ese es el 80%. El otro 20% ya son las bandas mucho más organizadas, las bandas criminales, que ya tienen no solamente rango nacional, sino rango internacional, cuando en su momento fue el Tren de Aragua, los Injertos, todas esas bandas que ahí son mucho más peligrosos. Y que ahora incluso pues utilizan la cibertecnología para... Así es. Atacarlos. Y tengamos en cuenta una palabra que a veces no les hemos dado la importancia necesaria, que son bandas criminales organizadas o crimen organizado. En esa concepción de estas dos palabras se ve el nivel de que estos delincuentes están organizados de tal manera que es como una pirámide donde tienen un jefe máximo y tienen toda una estructura para poder lograr estas extorsiones y otro tipo de niveles de delincuencia que ellos hacen todos los días. Por supuesto que sí. ¿Cómo ha cambiado entonces el servicio de los médicos odontólogos? Porque evidentemente pues antes había una publicidad afuera con el nombre del médico, su dirección, su número de teléfono, pero que ahora pues termina siendo un arma de doble filo porque termina como información para los delincuentes. Así es, en ese contexto es que las recomendaciones que se ha hecho a través del Colegio Odontológico, a través de la Policía Nacional, es que en resguardo de la seguridad de los profesionales de la salud, las recomendaciones son las siguientes: que ya no se coloquen en los letreros o en sus redes sociales el teléfono. Es lo que están haciendo ahora. Claro, ya se ha cambiado el teléfono. Segundo, ya no se usa, se usa otro tipo de teléfono. ¿Cómo cuál? Segundo, no, por ejemplo, el teléfono de tipo personal
que antes teníamos, ya no lo tenemos que poner otro teléfono exclusivo solamente de la empresa o de la clínica. Y segundo, el tema de que no estemos ventilando nuestra vida pública y nuestra vida social en las redes sociales, porque eso es insumo para que los delincuentes, al momento de ya captarte, ellos lo que hacen es ver tus redes sociales para ver a tu familia, a tu entorno, qué haces, qué no hacen, y que ellos hacen, entre comillas, ese tema de la investigación para que finalmente te tengan al vilo de toda la información que tú les puedas brindar de todo tu entorno. Claro que sí. Prácticamente vivir arrinconados, y es algo que nadie quisiera. Es lo que corresponde. Por supuesto que sí. Y ahora que esto pues ha cambiado, este tipo de servicio ha cambiado, también implica invertir en seguridad. Así es. ¿Cuánto puede invertir un médico? Y hablemos de usted propiamente, porque usted también fue extorsionado. ¿Cuánto le ha tocado invertir para poder estar más seguro, para ofrecer un servicio más seguro a sus clientes? No, yo te puedo contar un poco el caso particular, en el caso mío. Yo antes de ser extorsionado, yo no tenía ninguna cámara de seguridad. Después de lo que me pasó, como comentábamos, tuve que cambiar mis teléfonos, contratar en algún momento seguridad privada, y por ejemplo yo ahorita tengo posiblemente más de 12 cámaras instaladas en todo mi entorno de mi desarrollo profesional, por un tema de seguridad no solamente para mí, sino con el personal que trabajo. Claro. Estamos hablando de cantidades que fluctúan entre los 10.000, 15.000 soles, solamente en el tema de seguridad. Porque muy aparte es el termina mermando en los pacientes también, de algún modo. Obviamente, porque a los mismos pacientes les genera una preocupación, que en este caso su cirujano dentista haya sido amedrentado, amenazado, extorsionado. Ellos también se preocupan, y que desgraciadamente también estamos viendo de que al final los extorsionados que no llegan a pagar o que dejaron de pagar, es lo que estamos viendo en televisión, que les han puesto granadas, les han puesto dinamitas. ¿Qué pasó con usted, por ejemplo? Bueno, en el caso mío fue primero a través de llamadas de WhatsApp, pero eso fue entre el año 22, en la cual ellos se hicieron pasar por pacientes y que después cambiaron el tono y se presentaron de que ellos eran representantes o una comunidad que ayudaba a los presos que estaban en el penal de Chayapalca. Ya. Y que ellos de manera amable solicitaban un apoyo económico para apoyar a los amigos que estaban en los penales. Obviamente de mi parte aproximadamente más de 10.000 soles, y en ese aspecto es que ya de mi parte yo también les mencioné de que no iba a acceder a su pedido, que les agradecía, más bien ahí es donde cambia radicalmente la posición y la manera de comunicarse de parte de ellos. Ya comenzaron a venir las amenazas, mandaron fotos de mi consultorio. ¿De su familia? De mi familia no necesariamente, pero te textualizaban, ¿no? Que ya sabemos quién eres, que tu familia tal, que tú paras por aquí, tú paras por allá, y que eso obviamente fue en un primer momento, yo les respondí, lo dejé ahí, lo bloqueé, informé a la policía, y después a través de otro teléfono comenzaron a seguir, pero que a raíz después de una semana paró todo, y después ya con el contacto con la policía, finalmente ellos en su momento lo que me manifestaron, que posiblemente como comenzaron a agarrar bandas por la zona, posiblemente un grupo de ellos eran los que me habían estado extorsionando en su momento. ¿En algún momento pagó usted? No, pero vivir esa semana de la extorsión... Lo amenazaron de muerte. Obviamente, y que estar en vilo y preocupado, lo que uno le pueda pasar o a su familia, es una situación que no se lo deseo obviamente a nadie, y que desgraciadamente muchos peruanos actualmente lo están viviendo, y que en muchos casos los están matando. Para comprender las pérdidas que puede generar la criminalidad, si un día deja de trabajar, ¿cuánto puede dejar de ganar? No, son cifras importantes que creo que no sería prudente decir cuánto es el gasto diario que podría, en este caso, perder un profesional cirujano dentista, porque si no también le seguiríamos dando insumos a los criminales, pero que no, o sea, un profesional, en este caso, en este caso un profesional cirujano dentista, tener en cuenta de que tiene una familia, de que tiene que hacer pagos de casa, de colegio, de universidad, de su mismo desarrollo profesional, que son gastos importantes, y que el hecho de que, por ejemplo, un extorsionador esté pidiendo entre 5.000 a 10.000 soles mensuales, que en algunos casos acceden y terminan pagando, muestra el nivel
de criminalidad que tiene nuestro país y que nosotros exhortamos y hacemos un llamado a nuestras autoridades que esto tiene que parar de una vez. Correcto. Así es, tiene que parar y todos esperamos lo mismo, desde el sector odontológico, desde cualquier sector de salud y propiamente los transportistas, incluso quienes son incluso los más golpeados por estas fechas, pero parece que el sector salud tampoco está sano y salvo, como lo contaba aquí precisamente el decano, porque los ataques han continuado, son al menos pues de entre 10 y 15 casos que tienen registrados ya hasta el momento. La policía evidentemente tiene muchos casos más que deben ser atendidos con la celeridad del caso para seguir ofreciendo un trabajo de salud tan importante como es el de los médicos. Muchas gracias por acompañarnos. No, esta es la información que compartimos desde Miraflores.